Según Samuel, un devoto admirador de Oral Roberts, afirmó haberlo visto en el infierno y después de despertar experimentó un milagro increíble. Aquí están sus palabras tal como las compartió. Mi nombre es Samuel Turner. Tengo 64 años y vivo en Toledo, Ohio. Solía ser uno de los mayores admiradores de Oral Roberts, pero verlo así lo cambió todo para mí. Permítanme empezar desde el principio. Todavía recuerdo ese momento con claridad. Estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, las facturas se acumulaban y no tenía ni para una lata de judías. Fue entonces cuando lo vi en la pantalla del televisor, Oral Roberts. No me quedaba ninguna esperanza y buscaba algo a lo que aferrarme. Justo en ese momento, un destello de esperanza se encendió en mí, que la curación era posible, que los milagros podían ocurrir incluso para alguien pobre como yo. Las enseñanzas de Roberts se convirtieron en el centro de mi vida. Siempre que me sentía desesperanzada, el mero hecho de oír su voz me daba fuerzas. A menudo decían en sus sermones que toda donación al reino de Dios sería devuelta, que todo sacrificio sería recompensado en el cielo. Me parecía tan real, tan genuino, que por muy mal que fueran las cosas, les daba todo lo que tenía. Las palabras de Roberts resonaban en mi corazón. Sentí como si Dios mismo me hablara. Con cada pequeña cantidad de dinero que donaba, sentía que mi alma se aligeraba, que me acercaba más a Dios porque Roberts decía que dar me acercaría más al amor de Dios. Pero no tenía ni idea de en qué acabaría desembocando. Habían pasado 3 años desde su muerte y yo seguía haciendo pequeñas donaciones, por supuesto. Un día llegué a casa y me encontré con que mi casero me había desahuciado, todas mis pertenencias estaban en la calle y no me quedaba ni un céntimo. Fue entonces cuando me entró el pánico. De repente, todo a mi alrededor se volvió oscuro y me desmayé. Cuando abrí los ojos, me encontré en el suelo, pero me estaba elevando. No sabía dónde estaba, pero el aire me producía una pesadez aterradora a medida que ascendía. 2 criaturas de ojos enormes y largas orejas capturaron mi espíritu y empezaron a llevarme a alguna parte. Un profundo temor se apoderó de mí porque cuanto más nos acercábamos, más calor hacía. Entonces redujimos la velocidad y apareció ante mí una enorme fortaleza roja con forma de montaña. Parecía tallada en una montaña, pero era claramente una fortaleza, como sacada del Señor de los Anillos. Las criaturas me advirtieron, no has hecho nada para estar aquí, pero alguien quiere que veas esto. Las puertas se abrieron y entramos en la fortaleza. Me metieron en algo parecido a un ascensor y subimos hacia arriba, caminando por un enorme pasillo bordeado de celdas. Oí gritos a frecuencias que nunca había oído antes. Finalmente, abrieron la puerta de una de las celdas. En ese momento, un rostro que yo conocía también apareció, era Oral Roberts. El hombre que me había prometido el amor y la curación de Dios, que me había mantenido esperanzada durante años, ahora estaba aquí en el infierno, retorciéndose en una agonía insoportable. Esa imagen destrozó mi mente. ¿Cómo podía grabarse en mi memoria la imagen de Oral Roberts en aquella celda? Paredes de piedra lo rodeaban, paredes que parecían construidas para soportar el peso de sus pecados. Su rostro estaba empapado en sudor y había miedo en sus ojos, como si supiera que se avecinaba otra oleada de dolor pero no pudiera escapar de ella. Sus manos estaban atadas por cadenas que parecían soportar el peso de todas las falsas esperanzas que habían prometido a lo largo de los años, con restos de mentiras en cada eslabón. Sombras negras se deslizaban a su alrededor como serpientes, envolviéndolos con fuerza. Cada aliento frío de aquellas sombras parecía sumirlos más en la desesperación. Una niebla oscura se acumulaba a sus espaldas, un reflejo retorcido de la luz divina de la que habían hablado en los sermones, pero esta niebla no contenía esperanza ni salvación. La persona que me había inspirado tanto sacrificio estaba en el infierno. Aquello sacudió mi fe hasta la médula. Si sus enseñanzas eran falsas, si todo lo que hacía no era más que un engaño, entonces ¿cuál era el propósito de mi vida? Tras aquel aterrador encuentro en la oscuridad, de repente me rodeó una luz brillante. Era tan fuerte que tuve que entrecerrar los ojos mientras la luz se suavizaba. Vi a Jesús de pie ante mí. Su mirada reconfortante y su presencia amorosa aliviaron el profundo miedo que había en mi interior. Sentí como si pudieran ver todas las preguntas y dudas que albergaba. Entonces, con voz tranquila, empezaron a hablar. Ver a Roberts aquí puede haberte sorprendido, dijo Jesús, pero esto es algo que quería que presenciara especialmente un devoto seguidor como tú.
Sus palabras me desconcertaron. No había superado el shock de ver a alguien en quien confiaba tan profundamente, alguien en cuyos sermones había confiado aquí en el infierno. Intentaba entender por qué Jesús quería mostrarme a Roberts de esta manera. Te mostraré los errores que Roberts cometió durante su vida en la tierra, continuó Jesús. En el centro de una gran multitud, vi una cara familiar Oral Roberts. Estaban predicando, su voz tan poderosa y convincente como siempre. Cientos de personas estaban sentadas ante ellos, pendientes de cada palabra, esperando la curación, buscando alivio a su sufrimiento. Roberts hizo hincapié en la importancia de invertir en el reino de Dios. Dijo a la multitud que la medida de su devoción a Dios podía verse en sus donativos. Vuestras ofrendas os serán devueltas en el cielo. Estaréis rebosantes del amor de Dios, proclamaron. Con cada frase de su sermón, las emociones se hinchaban en los rostros de la gente y un destello de esperanza brillaba en sus ojos. Pero mientras permanecía de pie junto a Jesús, contemplando la escena desde fuera, percibí un vacío en las palabras de Roberts. Mi mirada se desvió hacia los sobres que la gente sostenía en sus manos. Algunos estaban poniendo su último dinero en esos sobres, otros estaban dispuestos a regalar sus únicas posesiones valiosas por la esperanza. Ver esta dura realidad me rompió el corazón. Renunciaban a lo poco que tenían para ganar el amor de Dios. Incluso los que casi no tenían medios depositaban sus esperanzas en estos donativos, y Roberts alimentaba sus esperanzas utilizando el dinero que recaudaba bajo la etiqueta de inversión en Dios. Me di cuenta de que Roberts había convencido a esta multitud de que necesitaban dinero para llegar a Dios. Les prometieron que podrían abrir las puertas del cielo a través de sus donaciones, lo que iba en contra de la verdadera naturaleza del amor de Dios. Dentro de la visión, pude sentir cómo su amor por el dinero suponía un profundo peligro espiritual. Jesús me recordó que el amor de Dios no exige riquezas materiales, es un don que va más allá de lo que el dinero puede comprar. En la siguiente visión, me encontré en otra sala donde Roberts estaba predicando de nuevo. Esta vez, su voz era más alta, incluso un poco airada y aguda. La multitud los miraba con admiración, pero algo parecía diferente. Había una fuerte tensión en el aire. Roberts, afirmando que estaban transmitiendo el mensaje de Dios, prácticamente estaba sembrando el miedo entre la gente. Si no recaudo $8 millones, Dios me llevará a casa, declararon. Sus palabras provocaron una profunda ansiedad y miedo en los rostros de todos los presentes. Con un tono que calaba en el alma, insistieron en que Dios les había amenazado y que estaban dando a conocer esa amenaza a su congregación. Entre la multitud, algunas personas habían inclinado la cabeza, susurrando oraciones desesperadas. No podía ver el amor de Dios en sus ojos, sino el miedo a la pérdida. Las palabras de Roberts se habían convertido en una forma de presión, empujando a la gente a donar por miedo a la ira de Dios. Estaban pidiendo apoyo, implantando este miedo en sus mentes para tenerlos bajo su control. La voz de Jesús resonó de nuevo, os explotarán con palabras inventadas. 2 Pedro 2, 3, este versículo revelaba plenamente lo erróneo de las palabras de Roberts. El nombre de Dios no podía utilizarse para el lucro egoísta y la codicia. La verdadera fe debe inspirar a la gente, no explotarla. En la visión final, presencié otro de los sermones de Roberts. Esta vez, su voz era más intensa, su rostro más áspero y asertivo al hablar del poder y la gracia de Dios. Daba la sensación de que utilizaban ese poder en su propio beneficio. Instaban a la gente a dar más, utilizando el nombre de Dios. Vuestras donaciones os mostrarán más del amor de Dios, persuadían a la multitud para que contribuyera. Detrás de sus palabras no había un mensaje de Dios, sino la voz de su propia codicia. Utilizaban el nombre de Dios para influir en la gente y conseguir más donativos para ellos. Les brillaban los ojos, y esa chispa revelaba su insaciable hambre de ganancias materiales. La voz de Jesús resonó, os explotarán con palabras inventadas. 2 Pedro 2, 3, este versículo revelaba plenamente lo erróneo de las palabras de Roberts. El nombre de Dios no podía utilizarse para el lucro egoísta y la codicia. La verdadera fe debe inspirar a la gente, no explotarla. Cuando terminaron las visiones, me vi envuelto en un profundo silencio. Lo que había visto había dejado profundas heridas en mi alma. Ver a Roberts, una persona en la que confié y a la que seguí sin cuestionar durante años, manipular a la gente utilizando el nombre de Dios y ser esclavizado por la codicia creó un enorme vacío en mi fe.
Jesús me había mostrado cómo Robert se había descarriado en pos de la riqueza y el poder terrenales. Me volví hacia Jesús, incapaz de contener la profunda pregunta que llevaba dentro. ¿Por qué soy pobre? He vivido mi vida honestamente, confiando en Dios e incluso he dado lo poco que tenía en su camino, así que ¿por qué sigo atrapado en la pobreza? Jesús me miró con expresión cariñosa. La verdadera riqueza no se mide por las cosas terrenales, me dijo. La pobreza no es solo carencia material. Lo que tu alma necesita es una profunda conexión con Dios, llena de honestidad y amor en tu corazón. Las riquezas terrenales van y vienen, pero la paz y la riqueza interior del alma son eternas. Mi devoción a Dios fue una oportunidad para alcanzar la verdadera espiritualidad manteniéndome alejado de la riqueza mundana. Los sueños materiales que perseguí durante años eran en realidad ilusiones. La verdadera riqueza yacía en lo profundo de mi alma, y había llegado a darme cuenta de ello. Estas visiones me mostraron no solo los errores de Roberts, sino también la profunda búsqueda dentro de mi propia alma. Mientras estaba junto a Jesús, supe que continuaría mi camino con esta nueva comprensión. Lloré, supliqué y me entregué a ellos por completo. Cuando me dediqué solo a las verdaderas enseñanzas, Dios me bendijo con un milagro. Cuando desperté inesperadamente, mis problemas económicos habían desaparecido. En el hospital, me encontré con un viejo amigo que era dueño del hospital. Cubrieron los gastos que yo no podía pagar y me ofrecieron un trabajo junto con un lugar donde quedarme. Con este milagro, encontré la verdadera paz y plenitud en mi vida, demostrándome una vez más que la mayor recompensa no está en la riqueza material, sino en la devoción espiritual. Gracias a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que han escuchado mi testimonio. Recuerden, nadie es más grande que Dios.